Bienvenido de nuevo a este encuentro de saberes digitales. Cada día me gusta más lo que hago y sobre todo compartirlo con ustedes para aportar un grano de arena a ese conocimiento que debemos tener, sobre todo en la implementación tecnológica en los sistemas educativos. Hoy tengo el privilegio de estar acompañado con un excelente participante o doctorante del doctorado de Tecnología de Información y Comunicación de la UNEYES, el amigo Robert, porque su apellido, verdad que es complejo decirlo. Lo voy a dejar a él que Ah, lo diga. ¿Cómo estás, Así es. Robert? Bien, bien. ¿Y tú, profesor? Espero que estés bien también. Mi apellido es Krastek, Wow, entonces wow, es wow. una pronunciación un poco difícil, pero bueno, cuando Pero ya me logren conocer más, ya pronunciarán mejor el apellido. está bien, está bien. Bueno, voy a dejar por acá el currículum, síntesis curricular de Robert. Robert, primero déjame felicitarte porque tu podcast, que también lo voy a dejar por aquí el link, estuvo fabuloso. Excelente tu invitada, la doctora Zuleima Corredor, Así es. destacada por su experiencia y su conocimiento en el campo de la integración tecnológica y todo el contexto educativo. De verdad, tiene una excelente experiencia enriquecedora y es de aprovecharla al máximo porque su perspectiva, la, digamos, estoy de acuerdo con sus líneas y sus aportes. Coincido plenamente, Robert. ¿Qué tal tuvo la experiencia de conversar con esta estimada invitada que tuviste en tu podcast? Fue una experiencia formidable en el sentido que una vez que la contacté, ella tuvo la disposición de colaborar con nosotros, con el programa del doctorado y de colaborar conmigo en el sentido de abordar el tema de las TIC y las metodologías pedagógicas. Entonces, bueno, allí hice la preparación del guión, le pareció muy bien, pero antes de hacer la reunión con ella me dijo, Robert, no estoy de acuerdo con ciertas cosas de lo que vas a abordar. Por ejemplo, estás colocando metodologías pedagógicas de las TICs, de las TAC y de las TEP. Eso fue un Eh, motivo interesante. Sí, muy. Entonces yo le digo a la doctora, bueno, doctora, vamos a hacer una cosa, vamos a quitar las láminas y no las vamos a presentar. Dijo, no, Robert, déjalas ahí, que cuando lleguemos a ese punto, quiero Ajá. entonces hacer un análisis crítico de esa situación. ¿Por qué tú dices que son metodologías pedagógicas? Para mí no lo son. Entonces, deja No. las láminas y en el momento adecuado, bueno, empezamos a discutir. Totalmente Sí, coincido sí. con ese Ujú, criterio ujú, de la ujú. profesora por el hecho de que estamos usando tecnología y no hay límites de, que establezcan fronteras pedagógicas para usarla. Esto de las TIC, TAC, Claro, TOC y todas claro. estas cosas, Sí, sí, estoy sí. plenamente convencido de eso. Ahora fíjate algo, Robert, que es interesante y vamos a seguir abordando cosas de la estimada doctora Corredor. ¿Cómo crees tú, en tu experiencia, en tu formación, que la integración de las TIC ha cambiado las metodologías pedagógicas en los últimos años? ¿Y qué impacto han tenido con la interacción docente y estudiante? Perfecto. Sabes que acabo de responderte a las preguntas que me hiciste en el podcast y es referente a ese tema. Tú sabes que nosotros, yo estoy en un sistema de educación a distancias y tenemos todos esos elementos, digamos, presentes, lo que es las instituciones, lo que son, por supuesto, los estudiantes, los docentes y los niveles de supervisión. En este caso, los diseñadores de contenido, lo que son, por ejemplo, a nivel de supervisión del aprendizaje. Entonces tenemos todos esos elementos que son importantes tener en un sistema educativo Ujú. a distancia, que los sistemas educativos presenciales también lo han ido abordando. Acuérdate cuando la doctora Corredor nos dijo de los sistemas multimodales. Sí. Ujú. Yo tenía la idea de que las instituciones presenciales estaban fuera de, digamos, de su límite de acción cuando ofrecían cursos a distancia o cursos virtuales.
y la doctora Corredor confirmó que en vista de que esos avances tecnológicos han surgido de una manera vertiginosa, entonces el sistema educativo a través bien sea del CNU y de otras instituciones del Ministerio de Educación, han implementado estos sistemas multimodales para, digamos, dar base para que el sistema de relación profesor-estudiante continúe de una manera armónica, ¿no? Entonces, Claro, ya claro. todos nos acordamos, por supuesto, de la pandemia. Entonces, ahí entró todos estos sistemas de tecnología que sirvieron de medio de transmisión de los contenidos ¿No? para que se realizara el sistema de enseñanza-aprendizaje de una manera adecuada. Es que yo creo que ya esto se ha sembrado, o sea, la tecnología Sí, en el nivel multimodal, o vamos a, inclusive, yo pienso que ir hoy día a un aula de clases sin no ver una tecnología es como algo aburrido, ¿no? O no sé así si, es. no sé si Sí, estoy pero creo que eso está pasando. Entonces, en claro. el proceso educativo, en este caso, en las metodologías educativas, la presencialidad de la tecnología en esa interacción docente-estudiante es esencial, inclusive, Ujú, ujú. inclusive en aulas físicas, presenciales, es necesario contar con estas herramientas por el hecho de que la cantidad o el volumen de información para fortalecer un aprendizaje es fundamental. Y además de eso, Exacto. se han generado algunos elementos de algunos recursos técnicos y algunas tendencias que han permitido, pues, de alguna manera, fortalecer las metodologías de aprendizaje. Y estoy de acuerdo con la doctora Sí. por el hecho de que las metodologías pedagógicas no han cambiado, siguen manteniéndose, pero Ujú, ujú. el hecho de que la tecnología aparezca la han fortalecido. Y eso es un tema que quiero conversar contigo, porque basado en esa discusión que tú sostuviste o esa entrevista que sostuviste con la doctora Corredor, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan o enfrentamos los educadores con la integración de las tecnologías en sus metodologías de enseñanza? Sí. Yo no sé Yo si diría, es algo Yo así. diría que por lo menos hablar de desafío, hay que hablar de que a veces nosotros como docentes queremos implementar ciertas cosas, ciertos mecanismos de tecnológicos. Bien lo dijo la doctora Corredor, que lo importante es no integrar de una manera impulsiva la tecnología, sino cómo saberla integrar, cómo de una manera crítica, cómo poderla implementar y no implementarla de una manera muy ligera, muy apresurada. Claro, Entonces, para que ese cambio tecnológico de una nueva manera de hacer la cosa sea una innovación. Y, por supuesto, al haber la innovación, que es la incorporación o la integración de las TIC, ahí se cumple, en este caso, el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es el objetivo final de todo sistema educativo, el claro, sistema de enseñanza-aprendizaje. Las TIC es un medio que es atractivo, que tiene muchos beneficios, pero el objetivo final es que se haga ese proceso cognitivo del estudiante y que el docente sea más bien un facilitador así es. del aprendizaje. Entonces ahí es donde hablamos de metodologías activas. O sea, ¿Mm? ya la palabra activo ya me suena, ya suena a que los estudiantes y el docente estén de una manera dinámica, activa en la interacción con los contenidos instruccionales. ¿Y cuál es una de las mejores maneras de poner en práctica esa interacción? Bueno, utilizando el medio tecnológico, que el estudiante no se sienta aburrido con una herramienta, porque como bien lo dijo también la doctora Corredor, muchas veces Exacto. nosotros como docentes colocamos a un estudiante 4 o 5 horas en una videoconferencia, se va a aburrir, se va a cansar. ¿Entiendes? Entonces, si tú lo consultas con el estudiante y le preguntas qué herramientas prefieres, ¿prefieres una videoconferencia? ¿Prefieres un video? ¿Prefieres otra herramienta? ¿Prefieres utilizar un chat?
Entonces, de acuerdo a esa preferencia, el estudiante se siente más cómodo y por supuesto se logra el proceso de Claro. enseñanza-aprendizaje. Y ahí se convertiría entonces el elemento de la personalización de un Ujú, aprendizaje como un ujú. recurso académico efectivo. Sí, sí, porque ya la personalización ya juega el papel importante, es las preferencias, ya las preferencias del estudiante, la preferencia del docente, cómo se debe evaluar, qué herramientas puede utilizar, cuál es más atractiva que otra. Entonces se produce esa interacción tan activa de manera que entonces se dan los diferentes procesos. Y también juega muy importante la institución, ¿verdad? La institución debe Eso no, velar, es más, de debe hecho, supervisar. discúlpeme, Robert, discúlpeme que Ujú, te iba a ujú. comentar algo Sí, sobre eso, ese punto específico. Fíjate que la doctora Corredor, ella enfatizó la importancia de la formación continua del profesorado, ¿no? En el uso de sí, las tecnologías de información y comunicación. O sea, una formación inclusive, yo diría, permanente. Es así es. una formación fundamental que tiene que tener el Ujú, docente a diario en sus manos y sobre todo la posibilidad de su accesibilidad, ¿no? En función claro. a ello, ¿cómo crees tú que las instituciones educativas puedan apoyar de una mejor forma la formación continua de un docente? Bueno, yo pienso que más que todo es ofreciendo las herramientas, ofreciendo las facilidades de conexión del Internet y, por supuesto, la formación permanente. Eso es clave. Fíjate que la profesora Corredor habló sobre la resistencia al cambio. Muchas veces los docentes, nosotros como docentes, tenemos resistencia a ese cambio, a ese cambio paradigmático de una manera de hacer las cosas. Pero entonces no debemos tener esa resistencia, debemos más bien tratar de favorecer utilizar esos Ojo, mecanismos en favor claro, a estos procesos. ojo, Robert, acuérdate, Ujú, estamos hablando de la ujú, institución. ¿Qué ujú, debe hacer la institución? ujú, Obviamente, ujú. gestionar la disponibilidad de recursos Sí, no tanto de recursos de usabilidad, sino de formación, para así es, capacitación, para así es, inclusive integración a los currículos de las tecnologías de una manera, digamos, que pueda ser comprendida, aceptada y asimilada por el estudiantado, ¿no? Y con así esa es. disposición. ¿Estás de acuerdo conmigo, no? Claro, 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 muy de acuerdo. Por ejemplo, que las instituciones ofrezcan aulas virtuales, pero que estén allí, digamos, dándole la facilidad al docente que se va a formar en el uso de esa herramienta. Que la va a diseñar de una manera atractiva y pedagógica a que los estudiantes puedan interactuar con él. Pero entonces para eso la institución debe estar supervisando y formando al profesorado para que de alguna manera se den todos estos procesos. Mira, Robert, hay algo reflexivo de esta conversación con la doctora. De verdad, me fascinó mucho. Y si ella llega a ver este podcast, le envío un saludo y un respeto. Y ojalá tenga la oportunidad de conversar con ella en estos medios y a través de este tipo de compartir de conocimiento, ¿no? Algo que me llamó poderosamente la atención fue el hecho de la ventaja y desventajas de la disponibilidad de una herramienta con respecto a quién la tiene. Es decir, esa brecha digital de la equidad, de que todos tengamos vamos a decirlo así, los útiles tecnológicos, tanto el docente como la institución y como, por supuesto, uno de los protagonistas principales, que es el estudiante. Eso es algo que plantea un desafío, ¿no? Ese precepto que yo estoy conversando, esa referencia que dio esta excelente doctora, me generó pues la preocupación esencial que debe tener todo país en función a lograr que se consolide un sistema educativo basado en el uso de la tecnología. Así es, Y es, así es. Y y fíjate es una cosa, ¿ah? que cuando hablamos de integrar y hablamos de inclusión, entonces ella también quiso abordar ese tema, porque en mis investigaciones yo pensaba que eso se trataba de manera diferente. Ella dice, no, Robert,
integrar e inclusión, tú lo buscas en el diccionario y significa lo mismo. Ajá. Entonces, no hay un autor que sustente que haya esa diferencia. Vamos a hablar de integración, simplemente, vamos a hablar de Sí, integración o vamos a hablar de inclusión, es lo mismo. Entonces, pero ¿qué hace la diferencia? Bueno, que la diferencia hay que cuando tú vas a integrar las TIC, envuelve el sistema de enseñanza-aprendizaje de una manera más activa, más dinámica en esa relación estudiante-docente. excelente. ¿Ok? Bueno, ¿Sí? Robert, qué puedes reflexionar finalmente con respecto a esta experiencia que pasaste? ¿Qué manera fortaleció tu área de investigación con respecto a lo que esperas pues de tu proyecto, de tu tesis final? Sí, bueno, tú sabes que una de mis variables de investigación, o más bien el área de incumbencia de mi investigación, es las TIC en los sistemas educativos. Entonces, estoy allí, digamos, muy integrado con esta idea y con esta línea de investigación en este caso, de mi tesis doctoral. Y una de mis variables es conocer el sistema de evaluación que utilizan las universidades, y cómo va evolucionando esos sistemas de evaluación, el rendimiento estudiantil a través de la minería de datos, que es mi otra variable de investigación. Entonces, mira, se compagina muy bien este subproyecto de las TIC y los sistemas educativos con una de mis variables de investigación, en este caso, los sistemas de evaluación estudiantil. Y creo Entonces, que estoy el muy campo, satisfecho. claro, exacto. Y yo creo que el campo de la analítica de datos que genera todo este sistema educativo o plataformas de accesibilidad para, digamos, apoyar a la formación, es una fórmula mágica esencial para efectos de medir y determinar los niveles de aceptación, de accesibilidad, de preparación, de formación, todas esas métricas que de algún modo nos ayudan a lograr entender el mecanismo o la fórmula pedagógica que se está usando a través de estos medios. La analítica de datos es esencial, más que yo creo que todo es equilibrio, ¿no? Así Pero es, todo es así es. esencial. La manipulación de la plataforma, la alimentación de la plataforma, Ujú, la ujú, ujú. accesibilidad de la plataforma, la disposición de Sí, recursos, todo sí, es un equilibrio. La analítica de datos, verificar la evaluación, seguimiento y control de lo que se sí, está disponible en esta plataforma para determinar un aprendizaje es fundamental para lograr así es. una retroalimentación efectiva, no tanto de una asignatura como tal, no tanto del uso de una plataforma, sino de la formación esperada del Perfecto. individuo. Claro, Mira, perfecto, perfecto. Bueno, Robert Grace, excelente muchas experiencia. gracias. Gracias de Gracias. verdad por estar aquí presente y aportar con tu grano y esencial grano de arena este compartir de saberes. Así que Claro, bueno, claro que los sí. invito a todos a que visualicen el link donde está el podcast de Robert, además su currículum y sus contactos para cualquier información adicional. Seguimos avanzando. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor. Saludos.